Hola amigo, ¿cómo están? Soy José Barrón y hoy he tenido, bueno, esta semana tenemos una semana de poesía, ¿no? La semana pasada estuvo el poeta Oscar Limache, que conversamos harto y tendido en realidad por no solo la poesía, sino un poco sobre la lectura, así que queremos seguir compartiendo con todos los televidentes que nos ven un poco de literatura, un poco de poesía. Bueno, y hemos invitado a uno de los poetas polémicos y también uno de los grandes apariciones en los últimos años de la poesía peruana, que es Julio Barco. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias por permitirme pues, conversar contigo y un poco dialogar sobre tu devenir poético. ¿Qué tal, Josué? Para mí es bastante bacán estar contigo, estar en este espacio y compartir lo que vengo trabajando, lo que vengo escribiendo y hablar de literatura, de poesía, que son temas en los cuales yo me muevo bastante, ¿no? Muy bien, Julio. Hay dos características bueno, que siempre te, te están dibujando en sí como tu persona, que tiene que ver con lo polémico y bueno, lo irruptor en la poesía en la poesía peruana última. Este, ¿Por qué la polémica primero, no? ¿Por qué tan polémico Julio Barco? Yo creo más bien que esta cuestión de la polémica es cómo entendemos o qué viene a ser la polémica en un espacio como el nuestro, ¿no? Un espacio como en el Perú, un espacio tan pequeño, tan reducido, donde los que hacemos poesía no pasamos de ser 300 personas, por ahí 500 personas. Entonces, en ese espacio yo creo que mi forma de ser tan abierto, tan directo, de no guardarme mis ideas, me ha generado por una parte, digamos, crítica y por otra parte también gente que entiende a dónde voy y lo que estoy buscando, ¿no? Que básicamente es arte, es escribir, es literatura, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco la polémica. Es una polémica por algunas ideas que tengo sobre algunos premios, algunos autores. Entonces yo creo que más bien es una cosa de puntos de vista o debate, ¿no? Como una especie de debate que se ha generado en torno a lo que yo he ido escribiendo, armando, ¿no? Sí, hoy en la tarde estaba leyendo unos libros, unas autografías, y bueno, Rodolfo Ilostrofe en un momento determinado dijo que el poeta Martín Adán había muerto y que él era el poeta joven en su momento, ¿no? Tú también has sido un parricida, en cierta manera, de una generación del 70 o del 80, y bueno, también tu generación. ¿Cómo lo ves tú en torno a esa polémica? Bueno, que también un día lo hizo Inostroce, ahora también lo haces tú. Claro, no, es que es una polémica, como bien lo muestras, que viene de una tradición. Siempre hay una tradición en la poesía moderna de matar al padre para ser nuestros propios padres. Entonces, dentro de esa dialéctica estética, yo me siento también uno de los que está, digamos, intentando destruir la nueva Roma poética que vendría a ser. Soy un nuevo bárbaro en ese sentido. Porque también lo que yo creo que debe ser el artista moderno, el poeta moderno, tiene que ser innovador, tiene que presentar algo nuevo. Entonces, necesariamente lo nuevo, pues va a diferenciarse de lo anterior y va a generar una crisis estética y va a generar que haya puntos de vista a favor e en contra, ¿no? Hasta que se resuelva, se legalicen esos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, lo que escribía Nora Cero, han pasado recién 50 años y recién ahora la gente lo considera, sacan libros, lo reconocen, pero cuando ellos aparecieron eran pues en cierto modo viscerales, atacaban la escena, atacaban la tradición. Entonces yo creo que por ahí también va un poco lo mío. Yo soy bastante deudor de todo lo que es la tradición poética latinoamericana. Me interesa mucho la poesía también peruana y entonces como que me siento parte de una cultura, no parricida sí, pero en consecuencia de toda una amalgama que está antes de mí y a la cual yo también celebro y de la cual soy parte, ¿no? Y también quiero ser parte también de esa gran corriente que es la poesía peruana y latinoamericana, ¿no? Entonces como que me siento un poco en esa ruta del crear, ¿no? Porque finalmente el crear nos invita a buscar lo original, a buscar lo nuevo y a buscar por ende el parricidio, ¿no? Escucharte me formula dos preguntas, ¿no? Bueno, te voy a decir la primera, ¿no? En los últimos 20 años, del año 2000 al 2020, hay poca poesía en realidad, o libros de poesía que han destellado, son pocos en realidad. Vamos a mencionar algunos, tal vez tú me puedes decir unos nombres, pero no ha habido una insurrección fuerte en torno del 2000 al 2020. Lo que, por ejemplo, ya venía con una deficiencia del 90 al 2000, que tampoco es una poesía que muy light, muy liviana, y no hay unos libros que de una u otra manera pues, puedan aportar otras propuestas interesantes. Los 80 fue fructífero, ¿no? Hubo un contexto interesante en el Perú, que tal vez fue el movimiento cloacal, ¿no?
que podemos mencionar. En los 90 está el Noble Caterva, ¿no? Y el 70 está Hora Cero, como tú mismo lo has mencionado. Pero estos 20 años últimos como que flojo, en realidad, en cierto sentido. Entonces, Julio Barco, ¿a qué ha dado muerte en los últimos 20 años, no? Más bien hemos intentado dar vida, ¿no? Vida, que es lo que los poetas buscamos con lo que hacemos, ¿no? Generar un ecosistema diferente. Y es muy cierto lo que dices. Si comparamos estéticamente en 100 años lo que ha pasado en la poesía peruana, en realidad es bastante, hay muchos altibajos. Por ejemplo, también pienso en lo que pasa en 1940 a 1950, tampoco hay muchos referentes. Entonces, Claro. también creo que hay una como que hay una especie de estamos todavía reciclándonos dentro de lo que vendría a ser las grandes corrientes vanguardistas del siglo pasado, que terminan siendo también Hora Cero, que terminan siendo también el Grupo Neón. Entonces yo creo que el trabajo de nuestra generación, si hay alguno, es un trabajo de recuperar, pero no solamente quedarnos ahí, ¿no? Entonces yo creo que en ese laxo o en ese espacio de lo creativo, en ese espacio de sumar, yo creo que lo que le hemos dado a la poesía peruana, mi generación al menos, ha sido algunos libros muy interesantes y que justamente yo también recupero, ¿no? Hace poco saqué un libro que se llama Yo construyo mi país con palabras y que justamente vendrían a ser muchos de los poetas que para esta época, me parece, sí han dado algo, sí han sido positivos con la tradición y si los leemos en relación a todo lo que ya existió, hay pues valores, ¿no? Entonces sería también un poco me parece despreciable o demasiado mezquino decir que no ha existido nada después, ¿no? Yo creo que sí hay poesía, evidentemente no hay una poesía tan grande como la de los 70, yo creo que los 70 y la vanguardia, entre Colón y la vanguardia se dan los boom más grandes, sin menoscabar los 50, que es importante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco Mm. la poesía peruana, pero yo creo que nuestros siglos sí ha dado y está dando, creo, nuevas voces, nuevas sensibilidades, nuevos estilos. Y yo escribí este libro justamente pensando en esas voces, ¿no? Que son yo he rescatado ahí más de 64 voces, que de hecho, como lo conversaba con un amigo, si esas 64 sobreviven siquiera 15 o sobreviven 10 y se siguen armando y si se siguen mejorando, pues habrá algo, ¿no? Habrá algo más que un desierto o habrá algo más que muerte, ¿no? Por ahí va un poco el asunto también. Sí, justo te iba a preguntar también, bueno, de otra pregunta, la misma sobre su antología, ¿no? Que es una antología que, bueno, te ha costado en realidad recuperar. Bueno, es un trabajo angustioso y muy puntilloso en realidad, y muy observador. Tienes que catar mucha poesía, tienes que haber leído mucha poesía. Y tú lo has hecho con esta antología, como tú mencionas, de 60, más de 60 poetas del Perú. Y dime, después de haber recopilado estos 60 poetas, eh, ¿qué es las características que tú has diagnosticado en poesía? Y también, ¿cuál es cuál es tu parámetro de tiempo? Bueno, como es básico, siempre hacemos la idea de recopilar, pues, por años, ¿no? Por esa tara tonta de poder por generaciones, ¿no? Pero ¿cómo has hecho tú para salirte, por ejemplo, de la idea de generación que hablaba Ortega, ¿sí? ¿O tú has propuesto algo diferente, algo más fresco? ¿Cómo lo has contextualizado? ¿Cómo ves esto joven que los unes un tipo de discurso que seguramente acá a 20 años dirás, bueno, esta poesía se caracteriza por esto, ¿no? No, claro, la cuestión metodológica y clasificatoria de mi libro, de Yo construyo mi país con palabras, Mm. de hecho me costó mucho porque hay demasiada poesía. Yo puse 64 voces y dejé fuera unas 60 más que son buenas, importantes también. Entonces hay un trabajo de ver qué poetas son representativos para qué estilos y qué estilos hay también, ¿no? Entonces yo creo que la poesía peruana de los últimos años se caracteriza por haber perdido mucho el horizonte utópico que caracterizó la poesía política, social de los 70s, 80s, 90s, se pierde eso y entramos en una hegemonía de los estilos, una hegemonía de, como muchos críticos lo dicen, y yo creo que ya del 2000 para arriba hay un poco ese deshueseamiento de lo político y se entra más en una cosa más, por un lado, hay unos jóvenes que se meten a entenderse más con con todo el mundo de la Internet, que es un mundo líquido, nihilista, un mundo caótico, y a través de eso generan una estética. Y por otra parte, hay grandes voces, grandes presencias, porque ojo con esto, que mi libro no solamente es una generación, sino es todos los que han publicado en ese tiempo, ¿no? Entonces yo pongo poetas también de otras generaciones, por ejemplo, Claro. también pongo a Miguel de Alfonso, pongo a Oscar Málaga, o sea, pongo todo
todo lo que se publicó en una década, ¿no? Y en base a esa década trato de hacer una fotografía de lo que es la poesía también peruana, ¿no? Porque, digamos, al inicio pongo, por ejemplo, un poeta del 70, que es Oscar Málaga, que dentro de Hora Cero fue un poeta insular, ¿no? Que Oscar Málaga no perteneció a Hora Cero, porque justamente él tampoco era un poeta político, ¿no? Era un poeta más beatnik, un poeta más hippie, que estaba buscando más la libertad individual y no una libertad ideológica o partidaria como así buscaba Juan Ramírez Ruiz y Pimentel, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, me parece interesantísimo que sigue escribiendo ahora y que sigue vivo ahora y que esté en Nueva Zelanda y escriba poesía y que esté totalmente olvidado. Yo lo pongo ahí como abriendo toda la antología y también porque él me interesa su sensibilidad y me interesa que mantenga esa vigencia, la vigencia de lo beatnik, la vigencia del entusiasmo juvenil, qué sé yo, pero que ya en su poesía actual, que es la que yo antologo, es una poesía más mística. Ahora, al margen de este poeta, como te digo, hay una directriz de lo más juvenil que ha desembocado en dos miradas. Por una parte, están los que quieren retomar el discurso coloquial y de alguna forma hacer algo nuevo con eso. Por ejemplo, Antonio Chumbile es un poeta que usa la onda de los Hora Cero, pero no es Hora Cero, porque ya no estamos en la época de Hora Cero, y si escribimos ahora poesía urbana, vamos a tener obviamente algo de Hora Cero, pero vamos a hacer algo también nuevo. Entonces ahí también está el punto. Chumbilla, por ejemplo, es una mirada que también podría estar en Álvaro Cortés Montúfar, que ha hecho los antólogos, o por ejemplo también en Mario Morquencho, que es una mirada también, digamos, una mirada más visceral, una mirada más urbana, y a su vez también hay una mirada más del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, antologo a dos poetas importantes que han trabajado todo lo que es el lenguaje y toda una poesía más desde la filosofía, no sé, digamos, desde lo que se puede o no se puede decir, ¿no? O sea, llevando el punto poético a ese tipo digamos, de disquisiciones, ¿no? Y ahí está Mario Montalbetti, está, por ejemplo, Medo, y también me he preocupado por buscar voces insulares, periféricas de la tradición, de las épocas, como por ejemplo Julia Wong, que Julia Wong, si queremos clasificarla de una generación, no es de ninguna generación, ¿no? Julia Wong le pasa lo que le pasaba a Pablo Guevara. Pablo Guevara también tenía un poco eso de ser, de peregrinar de generación en generación, porque como tú bien dices, el punto es que la forma de clasificar por generación es una forma muy limitante, ya que la poesía está por encima de una década, es un fenómeno que está por encima de una generación incluso. Por eso nos gusta ahorita Vallejo. No nos gusta Vallejo porque sea de la generación del 90, sino porque tiene poesía, tiene arte, y así creo con todos los poetas que tienen valor. Entonces, yo me he guiado un poco por eso. He encontrado posmodernidad, nihilismo por una parte en la juventud, he encontrado un reciclaje de lo que ha sido Hora Cero y algo nuevo con eso, he encontrado exploración con el lenguaje, he encontrado una poesía mucho más personal y he encontrado, bueno, básicamente esos son los focos, digamos, en los cuales he explorado. Ahora, en cuanto a estilos, yo creo que seguimos siendo tributarios del coloquialismo. Los jóvenes que ahora hacen poesía de manera virtual son jóvenes que asumen lo coloquial, pero le quitan a lo coloquial, que lo coloquial tú sabes que ha sido pues parte de la tradición poética latinoamericana, ¿no? Con Nicanor Parra, Juan Gelman, o también varios cubanos. Acá tenemos a Juan Ramírez, a Verástegui, en fin, pero también hay una gran tradición latinoamericana de voces así coloquiales. Entonces yo creo que en ese camino hay poetas que siguen usando lo coloquial, es decir, la poesía directa, la poesía más franca, sincera, despojada de retóricas, pero lo usan básicamente para mostrar un mundo más de esta época, ¿no? Que podría ser un mundo más virtual, un mundo más caótico, un mundo más nihilista. Y bueno, también me interesó enfocarme en los que de pronto quisieron usar la tradición para generar cosas nuevas. Por ejemplo, hay una poeta interesante, bueno, Julia Wong, que usa la tradición, pero no solamente, digamos, peruana, sino también china, para hacer una mezcolanza, digamos, cultural. Entonces, como que también he tratado de buscar una mirada abierta, ¿no? Y de hecho hay jóvenes que son muy talentosos en Tacna, como Jan Coronel, jóvenes muy talentosos en Trujillo, como Ray Paz, o Eduardo Saldaña, o ya voces más antiguas, como Metodo Medina, en fin, o sea, es un trabajo, bueno, y en base a eso he ido entendiendo que esta época, digamos, la época que pasó, tuvo referentes en varios grupos literarios en toda la región, y cada grupo también analizó un tipo de estilo a nivel regional, ¿no? Había gente que usó estilos que venían de México, que venían de Estados Unidos, entonces hubo gente que usó
estilos más propios para crear una mirada más propia. Entonces, como que he ido un poco analizando tanto los grupos, los poetas, sus poemarios, su situación mental, su épica poética dentro del discurso también de Latinoamérica, ¿no? Muy bien. Hay una crítica, bueno, un comentario que pasa en las redes en las cuales hay un grupo que ha quedado cementado en tautología, que hacen llamar los sentimentalitos, ¿no? Que es un grupo que de una u otra manera plantea una nueva poesía virtual, que en las cuales puedes experimentar con otro campo de escritura, otra forma de construir los poemas, ¿no? Y también la totalidad, ¿no? Son muy fervorosos a David Foster Wallace, a los totales, pero también una forma de despojar toda esa tradición o seriedad que tiene la poesía y volver un poco más a la neurosis de un poeta lleno de consumismo, de barbarie, que en realidad no tiene ningún sentido reflexionar sobre algo. ¿Por qué esa decisión de sacarlo de la antología, Julio? En realidad sí los coloqué, pero coloqué, por ejemplo, a Kevin Castro, que es un poeta de ese grupo, que me parece, Kevin Castro junto a Jesús Lévano y junto a J.C. de Medina, me parecen los poetas más interesantes de ese grupo. Y nada, pero los coloco en el puesto que deben tener, ¿no? O sea, ellos serían como no sé, como lo fueron en su momento los futuristas, que de pronto pasaron de moda y quedaron solamente como una moda de su época, ¿no? No creo que a partir de su poca exploración de la tradición puedan generar un camino. Yo creo que más bien es una cosa anecdótica, sin embargo hay que rescatarla. Me parece interesante lo que han hecho los que ya mencioné, pero no me parece que sea todo lo que has hecho en el Perú, para empezar. En el Perú creo que hay muchas otras voces más interesantes también que rescatar, ¿no? Yo creo que lo que sí respeto de ellos es que fueron los primeros en entender que el juego de la época, de nuestra época, era un juego a nivel virtual, que había que generar mercados, que había que generar público, que había que trabajar redes. O sea, ellos han sido casi publicistas de su estética, ¿no? Entonces yo creo que si yo en un momento miré eso de manera desdeñosa, creo que en realidad debemos usar todos los medios para difundir lo que queramos difundir, ¿no? Si es arte, mejor. Entonces yo creo que estoy en una mirada con ellos. De hecho, tienen libros interesantes, tienen cosas interesantes, y creo que mientras puedan aportar, creo que son positivos para toda la poesía regional, ¿no? Y de hecho, pero como te digo, no creo que sean tampoco lo más totalizante de la época, ¿no? Por ejemplo, olvidamos a la Chimba en Arequipa, olvidamos a la gente de Capú en Tacna, que son mucho más radicales con su época, que son mucho más ácidos con su época, y que de hecho también exploran esta mirada que tú ciñes, pero de una forma mucho más, no sé, yo la diría caótica, ¿no? Pero sí creo que tienen valor, pero tampoco creo que sean el non plus ultra de la época, ¿no? Creo que la época es una época muy, muy mezclada, ¿no? Hay muchos estilos que reconocer y que rescatar. Sí, yo le escuchaba a Valdivia, la cual le decía que la poesía, su poesía en realidad, lo que le falta es un soporte en las cuales pueda vivir sus ideas, o la poesía del siglo XXI, ¿no? En la proximería, ¿no? Y eso decía, bueno, así como la era digital se sucedió por un iPad o un programa, la poesía, el cambio es que tiene que de una u otra manera vivir en un soporte, tiene que dar un soporte poético. Entonces creo que ellos la rebelión en realidad o la propuesta un poco diferente es en el soporte poético, ¿no? ¿Crees que la discusión está en el soporte, crees? O sea, en la escritura del libro o el soporte de escritura o la poesía virtual, pero el problema está, como tú mismo también lo has dicho, en lo efímero, ¿no? Porque justamente, siguiendo con lo que tú dices, yo te... Si uno se adecua o toma el camino a esos... ¿Aló? Sí, bueno, ha habido un no te pequeño escuché. corte con Julio, pero igual... ¿Aló, Julio? Sí, Todo te bien, escucho, ahora sí te escucho. esperamos la conexión de Sí, Julio. Sí, 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 ha habido una interrupción. Ya, seguimos, Julio, te estaba escuchando, por favor. ya, Me decía sí. sobre el soporte de la poesía. Sí, mira, eso que tú planteas es muy interesante, ¿ya? Porque nos hace pensar finalmente qué es la estética que queremos buscar ahora, ¿no? La estética que queremos buscar, yo creo, tiene que estar por encima del soporte. El soporte no es lo prioritario, no creo que nunca lo haya sido, sino está el fondo del soporte, el signo del soporte,
la épica, el mundo utópico que queremos escribir, yo creo que importa más que poner poner tu poemario en una página web, qué sé yo, ¿no? Que es muy interesante porque también, digamos, se abre a otro tipo de espacios, ¿no? De escritura, Pero y de escritura. para mí la escritura, ¿no? Yo creo que para que no sea efímero, para que no sea moda lo que hacemos y para que no pase, digamos, para que sea menos, yo he puesto por eso. Yo creo que los grandes poetas o los poetas han sido grandes conocedores de la tradición, han escrito de manera lúcida su arte. Yo creo que, obviamente, hay locura, hay neurosis, pero también es consecuencia de una exploración lúcida. Entonces yo no creo que de la nada escribamos poesía, y yo creo que es un falso espejismo también la época, o sea, es como, no creo que todas las imágenes que nos dé la posmodernidad sean pues perdurables, van a ser simplemente de este momento. Entonces yo creo que una forma de ir a contracorriente en mi caso ha sido explorar más los libros. A mí me gustan más los libros, me gusta más la literatura, los autores, la filosofía y eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, otra cosa interesante que le he notado es que los poetas anteriores hacen una reflexión interesante sobre la ciudad, ¿no? Una ciudad sitiada, una ciudad de extramuros, una ciudad caótica, ¿no? Que es Lima, de una a otra que ha marcado. Pero también hay otra ciudad que es en provincia, que también no lo conocemos, los que analogamos o que vivimos en Lima. No vemos esa forma de entender la ciudad en provincia, y es algo que también tú seguramente has investigado o has creído o has antologado, como tú decías, los chicos de Tacnas o los chicos de Arequipa, si no me equivoco. Y la otra es la ciudad en torno a estos grupos que voy a volver a insistir, con estos grupos futuristas, que la ciudad no existe en realidad, porque la ciudad es una ciudad virtual, que no tiene fronteras, que la globalización lo ha borrado y que de una u otra manera se aferra a una neurosis sentimental. ¿Cómo reflexionar sobre la ciudad en torno a las últimas poetas que tú has leído, Julio? Yo creo que la ciudad es un tema presente en la poesía moderna. Desde Charles Baudelaire ya se siente la ciudad, se siente el peso de caminar en la ciudad, habitar la ciudad. Pienso, por ejemplo, en Walter Benjamin, que hablaba de la ciudad está llena de signos. Cada signo, sales a la calle, todo ya está, está de manera artificial, ¿no? La ciudad no es natural, no es como la naturaleza. Tengo amigos que viven en el campo, ¿no? Ahí es el río y todo de manera natural, ¿no? La ciudad es artificial, la ciudad es caótica, y yo creo que en ese sentido, como una especie de yo social, como una especie de yo global, creo que todos habitamos en esa suerte de mirada, y yo creo que los poetas de esta generación, de hecho, la han dibujado a su modo, pero en todo caso, creo que el que mejor ha hecho una mirada, digamos, apocalíptica de la ciudad, de los que he leído y incluso antologado, es Eduardo Borjas. Por ejemplo, Eduardo Borjas es un poeta que hace un libro llamado Tren de Lemberg, y ahí, por ejemplo, hay una ciudad apocalíptica, es una ciudad donde ya no se puede, que de hecho es una ciudad donde ya la gente está pues algo mutante, la gente está sin piernas, la gente está ya, digamos, viviendo ya la última etapa de lo que podría ser la modernidad, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de la virtualidad es muy interesante, ¿no? Porque, claro, te puede permitir borrar los mapas, borrar los territorios, cosa que es muy interesante en la literatura, porque finalmente en la literatura no tenemos un yo tan cuajado, somos yo y cualquier cosa que queramos ser. La literatura es un espacio de devenir, un espacio de posibilidad. La literatura es un espacio de transformación, mutación, o sea, química. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, se borra el lenguaje mismo, borra los mapas en la hoja. Yo creo que eso ya lo hace Mallarmé, por ejemplo, cuando decide poetizar de una manera diferente en la hoja y hacerlo de una forma más espacial, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco, pero como cuestión filosófica, pero como cuestión social, a mí sí me interesa la ciudad. Yo soy muy consciente de que vivo en una parte de Lima donde hay problemas urbanos, sociales, y que me interesan enfrentarlos con la poesía, haciendo cosas por acá. O sea, como que me gusta la virtualidad porque sí es un no lugar, como ahorita lo que estamos haciendo, un no lugar, pero me interesa también el lugar como tal, el lugar en sí mismo, y que es la realidad. De hecho, mi poesía nace mucho digamos, de todo lo que leo, de todo lo que siento, escribo, vivo, pero de lo que estoy en la calle, digamos, ahí nace mi poesía, la que más me interesa escribir y decir, ¿no? Entonces, como que sí siento que me alimento de la virtualidad porque me permite llegar a cualquier parte ahorita. Sé que me escuchan de muchas partes,
y nos escuchan de muchas Ujú, partes, pero me gusta la realidad y, bueno, algunos dicen que la realidad no existe, también es algo ujú, muy, muy interesante, ¿no? Porque igual es como que la realidad que ahorita vemos, que es una realidad impertérrita, absoluta y que no cambia, inmutable, así igual la miraban los incas, así igual lo miraban, no sí, sé, así igual lo miraban los persas, así igual lo miraban los griegos, entonces como que vivimos una temporalidad efímera. Yo creo que la poesía te pone frente a toda esa mirada, una mirada mucho más abierta al mundo. Y, por ejemplo, pienso en la poesía de Montalbetti cuando él habla de las calles, cómo van cambiando de nombre, ¿no? Es como una metáfora de cómo también la ciudad va desdibujándose, va cambiando. Ahora, pero volviendo a la literatura, yo creo que, que sí hay una ciudad local que justamente los poetas inmortalizan, hacen inmortales. Por ejemplo, Joyce hace inmortal, no sé, esa parte de Irlanda, en el Ulises, ¿no? O por ejemplo, el propio Derek Walcott hace inmortal esa parte de Centroamérica, o qué sé yo, Verástegui, ¿cuántos poetas del 70 que escribieron sobre Lima, hicieron que Lima sea una ciudad donde tú podías también escribir poesía, ¿no? Ya no tenías que ir a otra parte, sino salías de tu casa y lo que tú observabas, lo que tú mirabas, lo que te pasaba en tu realidad misma podía afectar tu propia poesía. Entonces yo creo que los poetas un poco también han estado en ese movimiento del no lugar, del no espacio, porque finalmente, ¿cuál es el límite de una hoja? ¿No? Cuando habitamos un papel, cuando pongo un verso en una hoja, ¿dónde está el límite que cierra esa realidad que yo plasmo ahí? Es como que, pero obviamente que en una realidad más automatizada, que es la realidad concreta de la ciudad, sí hay límites, y porque justamente hay límites, hace falta revuelta, hace falta ideas, hace falta cosas en la calle, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en mi barrio, yo hago unos eventos en el río con poetas, nos juntamos, leemos poesía por acá, entonces como que ahí habitamos la ciudad, ¿no? Y sí, buscamos espacios, digamos, alternos para también hacer un espacio de vida ahí, ¿no? es interesante lo que tú dices, ¿no? Bueno, y me hace reflexionar sobre aquello, ¿no? Hace 50 años se tenía que venir de otro lado, de provincia, por la migración, llegar a Lima Lima Cuadrada, digo, ¿ah? Para reflexionar sobre los espacios, sobre el Perú, ¿no? Ahora ya no es necesario esas fronteras mezquinas de Lima como centro, ¿no? La poesía en realidad ha hecho o la virtualidad nos ha hecho que de nuestras casas podemos romper esa frontera, lo que era bien difícil, ¿no? Y complicado. Ya, por ejemplo, la bibliografía, el internet, la información, ha hecho que la poesía también puede ser informada y también transmitida. Ha cambiado bastante lo que tú dices, Julio. Os voy a hacer una idea futurista. ¿Tú cómo ves la poesía, por ejemplo, a cada 20 años? Vamos a ponerle 10, ¿no? ¿No? Gonzalo Vigil me decía que diagnostica la poesía cada 10 años. Estamos en el 2030, ahora que estamos medio pandémicos. Eh, ¿Cómo ves la poesía acá en el Perú de 20 años? Cómo la sientes? ¿Qué ha Mira, tomado más cauce? se me ocurre pensar, pienso en muchos poetas, porque para mí la poesía básicamente es lo que hacemos con las palabras Mm, y destinos personales que son destinos también sociales. O sea, finalmente ujú, el destino de una persona, por ejemplo, Vallejo, a toda una ciudad, a todo un país, a toda una realidad, nos afecta y pienso en los que están detrás de la poesía, que son los que escribimos, los que hacen ujú. libros, los que diseñan páginas web para que la poesía se difunda, la gente que está ayudándonos para que de pronto podamos presentarnos en tal universidad, a dar Entonces, todo ese mundo que está girando alrededor de la poesía, yo creo Ujú. que si somos digamos, optimistas con el uso de la cultura, yo creo que podemos luchar por generar más espacios, podemos luchar porque esto sea una moda no de 50, sino de 100, 1000, 2000 personas y que pueda ser algo que la gente haga, que esté dentro de su propio menú de la semana, que sea leerse un poemario a la semana, como una revista, como no sé, es como que me encantaría que esta sea la realidad futuro, que sea una realidad mucho más Ujú. abierta y Prometedora. Ujú. enriquecida para cualquier escritor, ¿no? Claro, pero yo creo que también el problema con nuestro país es que la cultura que promueve el Estado, la cultura que promueve los medios de comunicación, para nada ayuda a lo que te digo.
para nada ayuda a que eso sea real, a que eso sea palpable, sino más bien nos generan espacios más bien de otro tipo de entretenimientos y los que hacemos poesía estamos siempre un poco buscando espacios, abriendo espacios, luchando la contra, pero por algo que en realidad ya se sabe, digamos, mira, acaban de dar un premio Nobel a una poeta norteamericana y ahí está la importancia, ¿no?, de la poesía y digamos, de manera global, no por el premio, sino por ese reconocimiento que para mucha gente en nuestro país ni siquiera está dado, ¿no? Piensan que uno por dedicarse a la poesía está vagando o no está haciendo nada productivo. Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? Desde ahí, si queremos cambiar un poco la cultura, tenemos que luchar para formar otro tipo de mente. Ahora, es una lucha que puede ser, sí, perdida, pero yo creo que también es valiente y al menos en mi caso me justifica como ser vivo, querer que la cultura crezca más en este país. Y de alguna forma me gustaría que sea así, ¿no? Pero yo veo que tenemos un país muy problemático, un país donde los presidentes no les importa mucho el destino de la gente personal, que es un país donde la gente entra a robar, los políticos nos engañan todo el tiempo, la religión también, la televisión también. Entonces nos queda un poco el arte, que es un espacio más libre, un espacio más olvidado también, pero que si no muere es porque justamente hay gente como tú, como yo, que estamos hablando, gente que saca revistas, gente que saca un libro, entonces buscándoselas y armándolas, ¿no? Entonces yo creo que si ese camino no se pierde, se puede sumar, ¿no? Ahora, yo creo también, mirando la poesía de a fondo, ya estamos casi a poco nada más de la independencia, entre comillas, porque también sabemos que es una independencia parcializada, que no fue para todo el sector de lo que es el Perú, ¿no? Claro. Pero viendo toda la poesía de la República, yo creo que ya para dentro de 30 años ya vamos a tener, digamos, otros autores más posicionados en el canon. Yo veo que nuestro canon se va a abrir y vamos a encontrar a Verástegui, por ejemplo, que me parece un poeta que tiene mucho aporte y que todavía no tiene un papel mayúsculo en todo lo que podría ser nuestra propia poesía, ¿no? Entonces yo creo que se van a ir abriendo más sensibilidades a lo que hemos ido construyendo. Yo creo que por ahí está lo importante. Pero ten en cuenta de que el saber poético básicamente, y su estudio recae en los académicos, ¿no? Que son los que de alguna forma dicen quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y entonces como que la ciudad letrada dentro de la ciudad es muy importante, ¿no? O sea, los académicos finalmente son los que están legalizando lo que hacemos y diciendo si está bien o está mal, y de alguna forma dando pues juicio de valor último, ¿no? Pero yo creo que en nuestro país y en general en toda Latinoamérica hay bastante gente haciendo poesía, bastante gente escribiendo, bastante gente dándose cuenta de lo chévere que puede ser escribir, que tener un libro, publicarlo, conoces a mucha gente, muestras un poco de tu realidad. Yo creo que la poesía se puede abrir a otro tipo de discurso, ¿no? Sin perder lo que la poesía es, ¿no? Porque la poesía también es una cosa que es de pocos, creo yo, porque también es como mirar el abismo a veces, ¿no? O sea, la poesía tampoco es una cosa, no es como un producto que tú lo compras y te dice, ¿no?, que no te va a hacer daño. Te puede cambiar la mente leer a Vallejo, te puede cambiar la mirada leer a Nicanor Parra. Entonces, como que sí hay una cosa con la poesía, ¿no?, que tiene poder y que realmente un buen libro de poesía te puede afectar. Entonces, como que por ahí va un poco también lo poético, ¿no? Ahora que habla de un poco de producto, te iba a hacer unas preguntas sobre el producto. Bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo. Pueden hacer unas preguntas a Julio para poder un poco ser dinámico en torno a toda la gente que nos está viendo. Saludos a Carlos Líbano, muy buena compañero, dice Julio, te saluda. Elmer Castillo Díaz, saludos Julio desde Sucre. Y bueno, el poeta y escritor José Rosas, Julio, saludos también. Muy bien, desde España, que siempre nos ve y que estoy esperando, bueno, que siempre le he invitado a José, a Pepe, para hacer una entrevista, sino que a veces he tenido unas fallas. Muy bien. Julio, en torno a lo mercantil, en los últimos años, algunos poetas del 90 específicamente, han pasado por una tradición poética, o inicio también en 2000, he visto algunos casos, y han buscado la poesía como una forma de aprendizaje, ¿no? Una forma de aprendizaje de escritura, ¿no? Hay varios libros de poesía, y después han saltado a la novela o al cuento, porque es de una u otra manera, es una forma de sostenerte económicamente en el Perú, ¿no? Voy a dar el caso de José Carlos Irigoyen, por ejemplo, que creo que no la has puesto en la antología, ¿no? O también del hijo de Pimentel, ¿no?, que está encargado de
el Grupo Planeta, si no me equivoco, ¿no? Así que también ha pasado estas partes, ¿no? Que ha habido una fuga. Pimentel tiene un libro que es interesante también sobre el futurismo, que se llama Al Sur, que lo sacó en Mundo Bacterial. Es interesante, tampoco tiene mucha relevancia. Lo comentó su amigo Irigoyen, pero bueno, también pasó desapercibido. Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? Tal vez, y ahora he visto algunos poetas últimos que se han pasado no a la novela o al cuento, sino específicamente se han pasado a la literatura infantil para sostener, porque también la literatura está sujeta al producto, ¿no? O también para ser vistos, por ejemplo, un tipo de poetas, al experimentar con el videoclip, ¿no? El videoclip como una forma consumista, ¿no? Y hacerse paso para ser visibilizados, por ejemplo, por las personas comunes y corrientes que al final son los que tal vez no nos conocen mucho y quieren poco aprender sobre poesía, ¿no? Quiero también saludar, antes de que me respondas, a Nele Encarnación, un profesor de la Universidad de Huacho y también abogado de San Marcos. Buen ha comentado, los políticos no mienten, los religiosos siempre mienten. Gracias por el comentario, Nele Encarnación. Ronald Urbina, saluda a ambos. Gracias, buena entrevista ahí, Ronald Urbina. Bueno, tratamos de conversar un poco poético, ¿no? Y Alexander Ato, saludos de Trujillo. Gracias, Alexander, por estar pendiente, y también nos haría un gran favor a Julio de mi persona para compartir el programa para que otras personas también nos puedan ver en vivo. Bueno, Julio, te hice la pregunta, un poco larga, pero ¿cómo lo ves en torno a la literatura y el producto? De la poesía a otros géneros más consumidos. De hecho, también cuando me enteré de eso, también sentí que estaban un poco, no sé, cambiándose un poco a un rubro más comercial para generar otro tipo digamos, de ingresos, pero luego también pienso y me alejo un poco de esa idea y pienso también que a veces uno como escritor quiere experimentar, por ejemplo, yo personalmente empecé escribiendo cuentos, empecé escribiendo diarios, no poesía y luego entré a la poesía, entonces como que siento también que a veces una persona quiere probar otro tipo de estilos y no está mal, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? El Cervantes, por ejemplo, como poeta nunca la hizo, ¿no? Y además tenía pues a muchos rivales en su época, el siglo de oro, pero como novelista la hizo, ¿no? Y entonces yo creo también a veces, o el propio Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño, que es un gran poeta, digamos, que tiene grandes poemas Comenzó a veces. La poesía. Claro, y yo me acuerdo justamente que leí un artículo, en su momento leí un artículo que hablaba de que Bolaño, al dejar la poesía y meterse en la novela, se había rebelado contra la movida de los infrarrealistas, ya que ellos eran como que anti todo, y que la novela es una cosa... bueno, entonces como que por ahí también miraba un poco el asunto. De hecho, que me parece que el poeta tiene una marginalidad diferente, el poeta está en una marginalidad diferente, y que curiosamente ahora con internet, con los medios de comunicación, puede cambiar un poco esa marginalidad que tenían los poetas. No sé, yo me imagino a Lautremont usando Facebook, no sé, o me imagino, por ejemplo, a Novalis, a poetas como Novalis, a poetas como Hordelin, no sé, o sea, ese vuelo de poéticas, digamos, en un estado más democrático, más abierto, más horizontal, más popular como el Facebook. Entonces, como que me parece que por ahí va un poco el asunto, ¿no? Que hay poetas que de pronto han mutado porque de pronto han encontrado en la novela formas diferentes de comunicar lo que quieren decir, ¿no? Tú sabes que como yo escribo poesía, este es el género que me parece, personalmente, creo que la poesía es lo más esencial y que un buen poema puede trascender los siglos y, no sé, puede ser leído y puede tener una fuerza muy grande, así como un libro de muchas páginas. Entonces, como que siento que la poesía es esencial, pero siento también que la novela es como una caja de herramientas donde tú puedes jugar con más ideas y puedes mostrar otras miradas que de pronto como escritor, como artista quieres expresar, ¿no? Por ejemplo, Bolaño, ¿no? Cuando Bolaño hace su poesía, de hecho en su poesía también habla de su generación, ¿no? Pero cuando hace su novela, Los Detectives Salvajes, ya vemos como una mirada mucho más, no sé, introspectiva, mucho más descriptiva de cada... Entonces, como que también va un poco por ahí el asunto, creo, ¿no? No creo que en todos haya sido una cosa tan como que voy a hacer novela porque quiero vender y así. De repente ha sido más bien porque han querido cambiar un poco. Igual también pienso que la poesía y escribir poesía todo el tiempo, creo que es un don de pocos, ¿ah? Porque, por ejemplo, en la poesía peruana, yo creo que,
o sea, pues ponte Vallejo, Eguren, y ponte, y Chocano vivía en la poesía, Chocano era un poeta, creo que todos los días estaba haciendo poesía, su vida era hacer poesía, o sea, no estaba con un trabajo más allá de la poesía, otra actividad más allá de lo poético, y ayudaba a los presidentes, y trabajaba de manera internacional, ¿no? En fin, entonces como que Chocano, Vallejo, Eguren, ¿no? O en esta época Verástegui, ¿no? Pero hay otros poetas que son poetas a veces, o son poetas de pronto con un solo libro, y de pronto la novela es un género más interesante para explorar lo que quieren explorar. Ahora, es cierto, la poesía no es tan digamos, comercial, ¿no? La gente no compra poesía, piensa que la poesía es algo aburrido, que la poesía es algo raro, difícil, que la poesía no se puede entender. Y curiosamente lo que ha pasado para esta época es que los poetas han vuelto populares a nivel de redes y han aparecido fenómenos como bestsellers, ¿no? Y han hecho una poesía, si tú la lees, una poesía simple, pero que de alguna forma es bastante, pues, digerible por un mercado más amplio, ¿no? Digamos, es una poesía que, para gente que lee poesía rápidamente, pero rápidamente va a darse cuenta de que esta no es poesía tan honda como la que pudiéramos encontrar en otros poetas. Sin embargo, para un público que no tiene esa formación, le puede parecer algo hermoso, lindo, conmovedor, tierno, sentimental, qué sé yo, ¿no? Entonces, como que hay una poesía más comercialona que sí ha buscado simplemente prostituir el lenguaje, hacerlo mucho más asequible, o de pronto hacerlo más claro, y hay una poesía que de pronto se quedó un poco en la defensa bueno, igual hay poetas que transgreden, hay poetas que están en ambos viajes. Yo creo que el poeta O sea, o el que escribe, sí. Benedetti es un poeta así populorum que vende para más. ¿Tú lo ves así a Benedetti? O no, bueno, a mí no me gusta Benedetti, pero no sé, dime tú. O sea, ¿qué poeta de una u otra manera, como dices, que tiene un lenguaje más claro? Yo, por ejemplo, hay novelas que yo he leído de toda peruana que son muy suaves, son demasiado, ¿no? Muy armadas, muy fabricadas, ¿no? Y están escritas en el momento, más aún, y son muy pequeñas, muy delgaditas, ¿no? No pasa con Bolaño, que Bolaño se fue a la poesía, pero hizo novelas monumentales, novelas ríos, si bien esto también hay una reflexión poética, como decía Bolaño, porque el sujeto poético le parecía interesante, rompía fronteras. Aparte que Roberto Bolaño es uno de los primeros en los cuales plantea la idea de identidad en Latinoamérica, ¿no? Rompe las fronteras y no su misma forma patria de Chile y México y no sentirse ni uno de los dos, ¿no? Y ser más de Latinoamérica, también es esa parte. Eso se ve en su novela, ¿no? Esa búsqueda en Detective Salvaje, sus personajes, buscar al poeta Claro, y irse por un pero lugar, eso, ¿no? Bolaño es como, claro, Bolaño es como Borges, ¿no? Borges, Bolaño son muy parecidos, solo que Bolaño es un Borges que le gusta escuchar rock y que se va pues a vivir a la carretera, ¿no? Pero los dos son escritores de una gran biblioteca, o sea, son lectores y de alguna forma se enfrentan a la tradición en su obra, o sea, no escriben como podría ser una novela light, que está, digamos, simplemente es una anécdota, sino están haciendo novelas que pueden, pues, de alguna forma transgredir lo que ya está hecho y por eso son interesantes, ¿no? Uno lee a Bolaño y lee, pues, a muchas otras novelas que ya se han hecho. Se me ocurre ahorita Rayuela, ¿no? De Cortázar, que es muy parecida también a esta mirada, ¿no? Sí, bueno, quiero saludar a mucha gente que nos está escribiendo. Carlos Tondino hace una pregunta. Bueno, ya hablamos de la sub-25, ya hicimos la pregunta, te dice sobre tu realidad con Tajo, te dice, te pregunta Carlos. Después lo vamos a contestar. Ana Abregú, buenas noches, gracias Ana. Armando Alzamora, un gran amigo. Gracias Armando por seguirnos, te mando un poema, el Barco Ebro, solamente en torno a relación a tu nombre. Muy bien, Ana Abregú, saludos Julio desde Metaliteratura, editora de Yo Construyo mi país, a mi país. Gracias Ana. César Santiago Paiva, un docente, saludos José, gracias. Gracias César por siempre vernos, profesor Paiva. Ya, muy bien, Julio, y la poesía Caja Martina, hay valores, dice Elmer Castillo. Muy bien, dos preguntas y después te decir otras, pero quiero un poco interactuar con las personas. Primero, ¿cuál es la rivalidad con Tajo? Eso no lo sabía, pero a ver, ¿qué tal nos dice tú? ¿Hay rivalidad o no hay rivalidad con Tajo? No, al contrario, Tajo es un grupo que yo fundo en la Universidad de Villarreal, así que yo soy un poco partero de esa movida que fue Tajo, ¿no? Tajo es una movida que nace como reacción a la poca o casi nada de literatura viva, es decir, revistas, es decir, recitales, conversatorios, seminarios que no había en mi universidad, ¿no? Entonces, como que frente a eso,
generé un grupo y junto a otros amigos y eso fue Tajo, ¿no? Y de hecho sacamos 8 revistas y lo más interesante de Tajo es que todos han escrito luego sus obras, ¿no? Chumbile tiene su poemario Mashka, Omar Líbano tiene todavía Ladran Afuera, Miguel Ruiz Agastegui escribió Escombros, entonces, y entonces como que hay una obra que también un poco puede un poco también hacer entender un poco a la gente de lo que fue esta movida, ¿no? Que no fue solamente una movida de revistas, sino fue una movida de autores con obras y de miradas frente a la realidad también, ¿no? Sí, bueno, el otro dice, me comenta, dice, tal vez en educación, donde tú estudiaste, por literatura, tal vez había esa movida, me pregunta Miguel, o fue en toda la Universidad Villarreal, Julio, como tú lo percibes. Claro, yo estudié educación, eso es cierto, yo no entré a estudiar literatura, pero digamos que mi formación siempre fue autodidacta, ya desde el colegio, desde quinto secundaria, me encantaba la literatura, así como hay gente que le gusta el fútbol y se pone así hincha, Claro. yo soy así con los escritores y siempre he sido así, pucha, me gastaba mi plata, compraba mis libros, estaba buscando autores, poetas, entonces como que sentía ahí un éxtasis, ¿no? Así de fanático casi. Y luego ya, pues cuando entré a la universidad, bueno, en todo caso, yo vi la facultad que era en la cual yo estaba moviéndome y no había pues esa movida. Pero luego también a nivel de toda la universidad, yo me acuerdo que ese año Antonio Chumbile me buscó junto a Carlos Torres, un amigo, y otra amiga más, Melissa, y me preguntaron, ¿no? Porque yo, antes de Tajo, yo estaba publicando una revista que se llama Literalgia, que la sacaba Jaime Tranca, ¿no? O Felipe Revueltas. Felipe Revueltas sacó una revista y yo publiqué números creo sacaron. Claro, como tres números, creo. Tres números en papel. Y yo, de hecho, publiqué ahí también publiqué ahí un montón de artículos y Chumile con sus amigos me preguntaron cómo hacíamos para sacar una revista. Entonces, sí había en literatura, en la facultad había interés, pero no hacían, pues, ¿no? O sea, habían ganas, pero no hacían. Y ese año, al final del año, hicimos un recital y ahí fue cuando apareció Eduardo Borjas, que fue también importante en la movida que armamos, ¿no? Que es una movida que empezó siendo en la universidad, entre clases y a veces faltando a clases o ahí conversando en la ciudad y que luego se extendió por todo Lima y luego estuvimos por todas partes, ¿no? Y fue bastante educativo a nivel sentimental, a nivel estético, a nivel poético, ¿no? O sea, vivir un poco ese cosmos de la poesía, la universidad, es un momento muy hermoso, ¿no? Elmer me pregunta sobre la poesía en Cajamarca, Julio. Elmer Castillo, Sí, gracias por la de pregunta. hecho, hay valores interesantes en Cajamarca. En el libro que saqué, por ejemplo, puse a la poeta Zoila Capistán. Zoila Capistán es una poeta cajamarquina muy interesante. Es una de las voces femeninas que ha sido, digamos, ninguneada por los clanes o por los grupos que existen ahorita y que de alguna forma como que opacan a otras voces también que son importantes, ¿no? Yo creo que sobre todo me interesa destacar a ella, ¿no? Que es una voz bastante, digamos, silenciada, ¿no? De hecho, también hay otros poetas que a veces están por ahí circulando. De hecho, también me han pasado sus poemarios. Sí, bueno, Carlos me dice que en la Villarreal se había movida, dice, grupos como Catarsis, Cubadis, Verona Jusna, conciertos de rock poéticos en el Tusi, dice. Bueno, también claro, hay, antes, bueno, hay antes. varias, claro, antes, ¿no? Claro, hay varias perspectivas, ¿no? Claro, es ese momento donde tú has entrado, donde tú has visto, tú has analizado, también hay algo fragmentado. Ahora que hablamos un poco de tradición, eso es lo que te iba a preguntar también. Julio Barco, bueno, hemos visto una perspectiva futurista en torno a eso, pero también queremos ver, querías preguntarte un recuento, ¿no? ¿Qué poetas crees que de una u otra manera quedan de estos últimos 50 años, tal vez, ¿no? No vamos a hablar del 2000 al 2020 porque ya conversamos bastante sobre eso, pero tal vez del 90 hasta el 70, ¿no? ¿Qué hablamos? Justo Jacobo me dice qué opinión tiene sobre Hora Cero. Justo iba la pregunta en torno a la poesía de Hora Cero, la poesía de Cloaca, la poesía de Neón y otros grupos que de una u otra manera por ahí se me pueden olvidar, que aparecieron en Lima específicamente, ¿no? ¿Cuál crees que son por ahí unos poetas que quedan? Primero, para mí, Hora Cero se sostiene por sus autores y por sus libros, básicamente, ¿no? Hora Cero son sus libros. En los libros que Hora Cero, si en esos libros, Hora Cero no sería solamente una cosa anecdótica, ¿no? Pero está ahí Splendor, está ahí lo que hizo Ramírez Ruiz, está lo que hizo Pimentel, Tulio Mora, etcétera. Entonces, sí hay una... Es una agrupación inmensa, se hizo una agrupación inmensa. Claro, como en su momento también, claro, y de hecho que de toda esa agrupación
los mejores son 12, ¿no? O 10, digamos, ¿no? No todos, o sea, obviamente, ¿no? Hay muchos poetas que solo están ahí y digamos, son poetas regulares, poetas que tienen cosas interesantes, pero que no son geniales o no son, pues, no todos son Verástegui, ¿no? Sería ingenuo pensar que todos son Verástegui, que todos son Juan Ramírez, ¿no? Yo creo que sí hay poetas que descollan, digamos, en Hora Cero, y por eso para mí Hora Cero es importante, pero yo creo que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Hora Cero? El problema con Hora Cero es que nuestra generación o la gente de esta época como que toma Hora Cero como si fuera cosa de museo, ¿no? Es como si fuera ya museo, es como que Hora Cero ya pasó y entró como que un museo y ahora la gente saca cosas del pasado, ¿no? Y te venden, pues, no sé, aquí está el boleto del bus que usaba Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Y la gente lo compra. Entonces, como que, de alguna forma, como que siento que eso de ahí genera que las ideas de Hora Cero, que eran ideas que en realidad eran fuertes, sean solamente parte, pues, de una cosa media de museo, cosa sin violencia y sin problemática. Yo creo que la problemática que abre Juan Ramírez Ruiz es interesante analizarla y pensarla de forma estética y qué nos dice todavía, ¿no? Porque Hora Cero ya no es ahorita un grupo poético vigente, hasta ahorita, digamos. Es vigente las obras, pero no vamos a decir que ahorita el Perú es Hora Cero, ¿no? Sería imposible. Hay pequeños grupos que podrían todos ser una especie de Hora Cero que nadie ha integrado, pero ya no estamos en Hora Cero, ¿no? O sea, porque sería ningunear lo que hicieron Cloaca, lo que hicieron Neón y lo que hicieron la generación de 2000, ¿no? Hay aportes, obviamente. Entonces, como que Hora Cero tiene una importancia de que hace que muchos poetas de provincia y también que muchos poetas de Lima, que eran recontra, digamos, todo Lima y todo, como que no había provincia, es una buena forma de abrir un poco ese panorama por ejemplo, lo que pasa entre Jorge Pimentel y Antonio Cisneros es un momento interesante, ¿no? Porque justamente son dos miradas del fenómeno poético que se encuentran, pues, ¿no? Y se enfrentan. Entonces, como que es un poco eso también Hora Cero, ¿no? Pero a mí me parece que Hora Cero a nivel espiritual es muy valioso. Yo creo que yo leo Hora Cero y me alegro, siento como que siento energía. Y es que los Hora Cero hay que recordar que son parte de un mundo donde el horizonte utópico era mucho más palpable, ¿no? La gente tenía más ideas de cambiar el mundo, la gente pensaba que se podía cambiar el mundo con poesía. Yo aún lo pienso, yo creo también que hacer un buen libro de poesía puede cambiar algo el mundo, puede cambiar algo la realidad. Yo sí creo eso, yo no creo que sea algo tan muerto, tan fuera de lugar. Yo creo que sí, pero hay que trabajar mucho y hay que ser demasiado genio, demasiado capo, pero yo creo que los Hora Cero tienen eso también, y eso es importante porque, por ejemplo, yo que venía de ser un rebelde, yo escuchaba música punk y todo eso, cuando escuché Hora Cero sentí que eran parte de mi propia hermandad, ¿no? No eran como poetas anteriores que eran poetas más cultos, poetas más académicos, que tú pensabas que estaban todo el tiempo, pues, no sé, una cosa más formal, ¿no? Cuando tú ves Hora Cero, los ves, pues, poetas como si fueran estrellas de rock, ¿no? Como si fuera Charly García, como si fueran rockeros, como que eso ahí me atrajo un montón, ¿no? Y aparte de que su poesía sí responde, pues, ¿no? Y hay calidad, ¿no? Sería mezquino decir que no hay calidad, sería mezquino decir que no aportan o que no tienen un valor, lo tienen. Y ahora, 50 años después, la gente lo sigue queriendo, lo sigue leyendo, lo sigue publicando. Yo creo que Hora Cero ganó la batalla que empezaron, la batalla de entrar a formar parte de la poesía peruana y que lo que ellos estaban buscando, esas sensibilidades, que por ejemplo estaba en Manuel Morales, ¿no? Cuando Manuel Morales, por ejemplo, que es un precursor de Hora Cero, como también lo fue en poesía Arguedas, cuando saca su poemario Catatay, o también Manuel Morales, Poemas entre casa, son ya búsquedas urbanas y miradas tanto andina, Arguedas, como también más criolla, Morales, pero que te presentan la realidad más cercana, ¿no? Ya te das cuenta de que puedes ser poeta escribiendo poemas de lo que comes, de dónde caminas, de la gente que conoces. O sea, la poesía no está, pues, digamos, tan ajeno, ¿no? a una reflexión inteligente que pueda comprender y ordenar el caos. Finalmente, lo que hacen Hora Cero es ordenar y comprender su caos, ¿no? Sí, Julio, bueno, te escuchaba y también hay, bueno, una discusión teórica sobre algunas cosas, sobre la departición entre Hora Cero, entre las ideas, por ejemplo, de Julio Ramírez Ruiz y, bueno, lo que después fue, y su alejamiento, no es su subversivo. Claro, es todo un tema. No, claro, es un tema, claro. Bueno, que tú también lo has puntualizado y que, bueno, podemos entender, pero es un programa entero, ¿no?
Pero hay otra cosa que yo también le escuché en torno a Verástegui. Me acuerdo que en Reynoso siempre decía una frase que decía que al negro, cuando Julio González Vigil le dijo que era un genio, lo malogró como poeta. ¿No crees que Verástegui es muy total, tiene demasiadas hojas para podarlo? ¿Tienes que podarlo bien para poder encontrar algo esencial en Verástegui? ¿O tú eres también la idea de lo totalizante? Porque hay un Verástegui que es, bueno, no sé si el término es dificultoso, sino también es como que muy pirotécnico sería el término. Yo lo considero así. Hay una poesía muy pirotécnica en las cuales mezcla muchas cosas, pero si tú te sientas y lo ves con unos ojos más tranquilos, más pasivos y comienzas un poco a evaluar, sin desmerecer la poesía de Verástegui, ¿no? ¿No crees que al final eso no ayuda un poco a Verástegui? ¿O qué podía rescatar, por ejemplo, de Verástegui? Mira, yo creo que yo ahora, pensando en lo que me dices, creo que Verástegui es una especie de efigie de lo que podría ser la gran tradición barroca de nuestro continente. Por ejemplo, Lezama Lima también es otro monstruo. Yo leí su libro Paradiso y también encontré una totalización de las cosas brutal, 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 lo místico, los números, todo. O sea, una, eh, una ambición totalizante de estética, ¿no? Y yo creo que Verástegui es un poco así también, ¿no? Yo creo que más que podarlo, lo que me gusta es también cómo él a veces se hace exagerado, cómo él a veces también se hace, o sea, yo siento que Verástegui tiene un ritmo logrado, ya, siento que es un universo Claro, logrado, que tú abres cualquier página de Verástegui, te das cuenta que es su mente, ¿no? Y lograr eso me parece que es muy complicado. Te das cuenta que, mira, justo antes de conversar, justo leí algo de Verástegui, Verástegui escribe un artículo sobre Vallejo, es una reflexión sobre Vallejo y dice algo muy interesante, ¿no? Que a partir de Vallejo, que con Vallejo el poeta aprende a usar la mente como escenario de la acción y como escenario de la acción, ¿no? Como que ya no es, de pronto que ya no es el poeta que está de manera artificial escribiendo el poema, sino la mente es la que está creando el poema, y es decir, tú puedes, Verástegui, en muchas situaciones, muchos poemas de Verástegui, tú los lees y no es retórico lo que él te plantea. Por ejemplo, cuando él lava su ropa, hay un poema que se llama que está lavando su ropa, y a partir de esa acción, Verástegui logra algo interesante, ¿no? Logra algo, entonces como que yo siento en esa poesía, siento que es una poesía que hace como una especie de performance con todo lo que vendría a ser las tradiciones, porque Verástegui es un gran conocedor y de pronto puede coger a Octavio Paz, puede coger a Cortázar, puede coger el formalismo ruso y puede coger, no sé, San Juan de la Cruz y puede coger a Ginsberg, a 5 autores diferentes y armar un poema, ¿no? Y armar un poema que tú lo lees y todo está armado en base a literatura. O sea, entonces nos podríamos plantear qué es lo genuino en Verástegui, cómo logra Verástegui, teniendo tantos autores asimilados en su obra, ser original. Yo creo que ahí está lo genial de él, porque a pesar de que pues, tú lees en Verástegui, lees a científicos, lees a Barthes, en fin, lees a más de 20 autores, más de 30 autores, 40 autores y referentes, Verástegui sigue siendo auténtico, sigue siendo una postura con el lenguaje, una postura que no está en el ritmo de la historia, sino está buscando ser singular con el lenguaje y dentro de esa tradición haciendo una especie de operación, ¿no? Que es una operación de singularizarse. ¿Y cómo él se singulariza? Hackeando la tradición, metiéndose a la tradición, explorando la tradición y armando una especie de respuesta también a toda la vanguardia, ¿no? Porque si tú analizas, por ejemplo, el libro Esplendor es un libro que, como bien lo dijo Zurita dijo algo muy importante, ¿no? Que siempre recuerdo sobre Verástegui. Zurita decía: yo he conocido a Nobel, he conocido a Premio Cervantes, he conocido a Premio Planeta, pero hay un peruano que se llama Verástegui que siempre me impacta, ¿no? Y justamente esto decía Zurita para recomendarle a Héctor Hernández Montesinos que conozca a Verástegui, y justamente ese encuentro generó que sacaran la primera edición de Splendor, ¿no? Que primero se llamó claro, Ética. Entonces, como ética. que, y para terminar, ¿no? Digamos, Sí, sí. esta impresión que tiene Zurita de que Verástegui es realmente pues un fenómeno con el arte poético,
yo también lo siento, y siento que Verástegui de alguna forma es la interpretación más interesante de todo lo que ha sido la vanguardia de su época y todo lo que ha sido los problemas tanto filosóficos, tanto eróticos, en Verástegui está la revolución sexual, está el hipismo, está ya la posmodernidad, está ya, o sea, yo siento que Verástegui es un gran imán que ha pegado y ha construido algo con todo lo que existía, con una lucidez y con una coherencia diaria, vital, cotidiana, que casi nadie tiene, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces Verástegui le ha pasado mal, pero le ha pasado recontra mal por escribir su poesía, ¿no? O sea, y yo creo que en parte él ha sido ninguneado yo creo en muchos casos, me atrevería a decir incluso por cómo es, ¿no? O sea, porque acá somos un país recontra racista, un país recontra discriminado. Hoy día, por ejemplo, se cerraron lo que fue la paisana Jacinta, ¿no? Ya, llevando eso a la mente peruana, yo creo que también Verástegui de alguna forma ha tenido un poco ese rechazo, ¿no? Porque yo creo que con lo que él aporta a la poesía peruana y a la poesía latinoamericana, en realidad es muy como complicado que alguien lo pueda vencer, ¿no? Luego de Verástegui yo creo que nadie en poesía le hace daño, o sea, no hay una propuesta tan desmesuradamente, digamos, ambiciosa como la de Verástegui. Bueno, ahora puedes decirme, no, que después de Verástegui, por ahí está Armas Molidas, ¿no? O, por ejemplo, lo de Bombardero, de César Gutiérrez, que es un libro también bastante amplio, o está lo que hace Miguel Ildefonso, ¿no? Que son poetas que también son poetas amplios, que tienen más de 15, 20 libros, y que todos esos libros, pues, contribuyen a generar un universo personal, ¿no? Si tú me preguntas la poesía de los 50 años, yo creo que está Verástegui sin duda, y a su lado, ya para los 90, está Miguel Ildefonso. Yo creo que de los 90 para adelante, yo creo que él es uno de los poetas más importantes, más interesantes, mucho más que Mario Montalbetti, mucho más que, o sea, porque realmente es poeta. Montalbetti es un gran entendedor de la poesía, también es poeta, obviamente, pero siento que en Ildefonso hay más esa sensibilidad a flor de piel, ¿no? Creo que un poco es eso Verástegui y por ahí Ildefonso, ¿no? Muy bien, bueno, a la par que iba Horacio, también hay un grupo interesante que también ha sido silenciado, y que justo Miguel Cabero está que me menciona, que es el grupo Primero de Mayo, que le voy a poner un trabajadores obreros, ¿no? Que también tuvieron un poco con las ideas izquierdistas fuertes, ¿no? Y que tampoco han sido silenciados también por Acero. O sea, también hay otra marginalidad de Hora Cero. Hora Cero era un poema río, un poema sorprendente, tal vez, como yo a veces lo puedo llamar, artificioso, en el sentido de la multitud de discursos, ¿no? Que se unen en la poesía, como tú mismo lo has dicho, porque capta el tiempo. Hay escritores que son como imanes, ¿no? Captan el tiempo, y su poesía se vuelve muy, pero muy no artificiosa en el buen sentido, por si acaso, ¿no? Pero Primero de Mayo fue todo lo contrario, ¿no? Fue sensible, también leí a Primero de Mayo, y fue más sensible, más clara, más obrera. Ellos no participaban de la forma más clara en el pueblo que, por ejemplo, Horacero. Pero hay muchos grupos que, por ejemplo, han pasado desapercibidos. Sería bueno, ahora que estamos hablando un poco de poesía y hablando sobre marginalidades, también mencionarlo. Creo que también es una deuda aparte en torno a eso. Alexander, bueno, ahí me dices tu comentario sobre eso, si gusta. Alexander Ato dice lo siguiente: ¿qué crees que debería hacer o escribir los poetas para que la poesía tenga la misma audiencia de la narrativa actualmente? Dice, ¿por qué se dice que la poesía es un género de minorías? ¿Cómo cambiarías eso? Gracias. Bueno, vamos a hacer un poquito rápido porque ya estamos con el programa, ya finalizando, así un interesante programa, y quería un poquito ya situarnos en tu poesía. Dime, Julio, finalmente tu comentario en torno a las preguntas que te he hecho. Bueno, lo que me dices de Primero de Mayo, sí, hay una poesía obrera muy interesante, por ejemplo, la que hace Leoncio Bueno, pero mira, fíjate que Leoncio Bueno incluso aprende a escribir ese tipo de poesía leyendo los Horas Cero, que lo visitaban cuando Leoncio Bueno tenía su taller de mecánico, ¿no? Porque entonces como que siento que también, o sea, siento que el problema finalmente no es un problema es un problema de las estéticas que van cambiando, de las retóricas que van cambiando. Los poetas que hacen poesía social se quedan con la retórica de la poesía de la generación del 27 y no pasan de esa poesía. Y yo creo que esa retórica es una retórica gastada, que claro, obviamente que puede ser una poesía
que sea pues la poesía más consecuente con los ideales revolucionarios de cambio y sociales, pero no la poesía pues que de pronto te pueda destruir un canon o te pueda generar algo nuevo, ¿no? Y Un ahora caso puntual. y ahora hacer su discurso, ¿no cree que también es gastado? Ahora que tú hablas un poco de gastar, como la 27, y la hora cero también no crees que es un discurso gastado, porque ha pasado ya 50 años. No sé, tú dices. Es un discurso gastado, pero no es una forma gastada de decir las cosas. Es una forma nueva. Mm. Y ahí está lo nuevo de Hora Cero. O sea, el fondo de Hora Cero, lo que te dice Verástegui, te lo decía Lipó, ¿no? Te lo decía Lipó, te lo decía Saint John Perse, te lo decían los poetas de siempre, ¿no? O te lo decía Levi, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pero te lo dice de otra forma. Y ahí está lo interesante de Hora Cero. O sea, y a diferencia de estos poetas del 1 de Mayo, que dicen, pero lo dicen de una forma más retórica y que puede ser más consecuente, pero que no es aporte. En cambio, tú lees Hora Cero, o lees, por ejemplo, un par de vueltas por la realidad, y es lo mismo, es la calle y todo, pero hay una forma nueva de entenderla, ¿no? Y en relación a lo otro que me pregunta Alexander de cómo hacer que la poesía sea más popular y actual y todo eso, bueno, yo creo que mi propuesta frente a la banalidad es hacer una moda, pero erudita, ¿no? Una moda de gente que realmente sepa lo que está diciendo, sepa lo que está moviendo, sepa lo que está promocionando, y que sea una cosa educativa, ¿no? Y generarnos pues un mercado, un público, un movimiento a través de eso, ¿no? O sea, pero generando pues contenido de calidad, generando pues una publicidad que no solamente sea comprar, sino sea pues para que se muevan nuestras ideas, ¿no? Digamos, un poco por ahí. En realidad es un trabajo muy complicado, ¿no? Por eso es que los que hacen publicidad viven también de eso, ¿no? Y se les paga muy bien, ¿no? De hecho. Sí. Julio, una característica de tu última poesía, bueno, lo que más o menos se ha visto es que también tú tratas de fijarte o inclinarte hacia lo desbordante, lo totalitario. Has escrito bastante, en realidad, para tu edad y para el tiempo que tienes de una u otra manera en la poesía, ¿no? También tu ambición, ahora que hablamos mucho de Verástegui, también es escribir así de una manera desbordante, pero ¿no también crees que se puede caer en no cuidar la poesía? ¿O qué es lo que busca la poesía de Julio Baca? No, es decir, sí, o sea, sí me mueve una actitud o sea, soy un escritor ambicioso en ese sentido, si lo podemos llamar así. Este año, por ejemplo, publiqué 5 libros y publiqué Sí, 2 por eso libros digo. en Colombia y 3 en Argentina. Y de hecho, la gente podría pensar que escribo lo que sea, pero yo vengo armando libros hace más de 10 años en silencio, y siento que ya para esta edad, para este momento, están todos ahí ya queriendo salir, y en realidad mi forma de escribir también va de la mano con mi dedicación, ¿no? Trato de dedicarme todo lo que puedo a la literatura. Entonces, como que eso también me lleva, digamos, a tener una versatilidad, pero sí creo que lo que más me interesa como artista y como escritor y como poeta en el Perú es aportar algo nuevo, y yo creo que no podemos aportar nada nuevo si no conocemos realmente lo que se ha escrito antes. Entonces, yo siempre he Ujú. sido como que un poco dialogante con todo lo que hay, ¿no? Entonces, tú lees mi literatura, lees Arder, por ejemplo, mi cuarto libro, de los 11 que tengo Ujú. escritos, y vas a darte cuenta de que hay un montón digamos, de diálogo con la tradición, pero no es un diálogo, pues, artificioso, sino es un diálogo de reactualizándola y llevándola, pues, a lo que yo quiero usar como artista, ¿no? O sea, sacando de acá para lo mío, ¿no? Pero no copiando el espíritu, porque yo tengo mi espíritu, tengo mi propia manera de entenderla y de plasmarla. O sea, por ejemplo, ese es el punto, ¿no? Si tú no tienes una mirada particular, lo que va a hacer es copiar miradas, pero yo tengo una mirada. Entonces, si es que algo a mí se me agrega, es el fuego de los otros escritores, se me agregan los espíritus, las ambiciones, los pensamientos, las miradas, porque justamente hablando de esto, como te contaba, leía este artículo de Verástegui y Vallejo, y hablaban de Verástegui, justamente hablaba de Novalis, y Novalis decía que el poeta tiene como el órgano sexual en la mente, ¿no? Es como que en la mente, estamos todo el tiempo fertilizando ideas, ¿no? Es como que nuestra mente es como un sexo en el poeta que nos permite, pues, de alguna forma concebir la poesía, ¿no? Tener la luz de la poesía. Y yo creo que esto que suena abstracto, por ejemplo, Lezama Lima lo dice como
como el potens poético, ¿no? El potens, que es la posibilidad de hacer poesía, ¿no? Que es un estado también a veces. Es como que, ya, en ese sentido, como que siento que toda mi poesía tiene ahorita tres direcciones. Ya, Tengo una dirección son 4 libros, que se llama el ya, Cuarteto de la Plenitud, que son arder, respirar, caminar, nadar, que ya tengo 2 publicados y 2 ya trabajándolos. Y luego tengo otra parte que se llama el Durazno Gigante, que viene también, digamos, a ser parte también de lo que estoy armando. Y luego tengo otros 10 libros, que son la música de mi cabeza. Y al margen de eso, también tengo una parte que es novela y también ensayos. Y también me gusta hacer un poco también digamos, bueno, ensayos me encanta también, ¿no? Entonces como que exploro también un poco también esa parte. Entonces como que, ya, pero esos 3 partes que te digo de mi poesía solamente son hasta los 30 años, ¿no? O sea, hasta los 30 años quiero acabar toda esa primera etapa de mi poesía y luego empezar otra nueva etapa, ¿no? Entonces quiero ir acabando etapas también, porque siento que el poeta tiene, al menos yo tengo una sed infinita, ¿no? Tengo una sed grande de poesía, me gusta la poesía de todos los siglos, así como leo poesía de esta época, me gusta la poesía española antigua, persa, oriental, entonces como que de alguna forma me siento muy atraído por el lenguaje, entonces como que es consecuencia también mi propia actividad como poeta, es consecuencia de esa pasión, ¿no? Y, y, ujú. y no he tratado de forzarla. Hay libros que me han salido de pronto y han salido así como tal y están bien, ¿no? Y es parte también de la estética que estoy creando, ¿no? Ahora, Julio, no, se te hace un poco difícil, yo te digo más que todo como cocina literaria, ¿no te hace difícil de, por ejemplo, hoy día amanecer y querer, bueno, completar o escribir poesía, como creo que solamente tú la haces, pero de un proyecto literario, por ejemplo, ¿no? Que dices Esplendor, ¿no? Y acá la semana siguiente, que yo imagino que debe tener una estética, un lenguaje, una mirada diferente, y lo otro, con el Durazno Gigante que tú me dices, que seguramente también de tener otra forma de entender la poesía, otra mirada, otras reflexiones, o es que los 3 proyectos marcan una linealidad, una espiritualidad que tú dices proponer en realidad. ¿Cómo tú trabajas en torno a eso? Porque es dificultoso, o son 3 barcos, o 11 barcos que salen escribiendo, pues, o más tal vez, ¿no? Estos libros de poesía, ¿no? Es complejo el tema, No, ¿no? no, obviamente, y puede sonar como disparatado, ¿no? Pero todo está poéticamente calculado, ¿no? Yo soy bastante, o sea, soy me preocupa mucho la poesía, ¿no? No sé si a la gente le preocupe, de hecho, Claro. creo que a casi nadie, pero realmente a mí como escritor de versos, realmente me lo tomo como si fuera un científico y estoy tratando de innovar, y de hecho que cada libro mío me ha costado mucho hacerlo, ha sido una cosa mucho de trabajo, pero sí, o sea, cada uno de esos es diferente, uno de otro es diferente, y de hecho son diferentes miradas, diferentes etapas. De hecho, con lo que ya tengo escrito también pueden verse algunas de mis etapas, algunas de lo que he ido armando. Yo empecé muy joven con un libro que casi nadie recuerda, que se llama Me da pena que la gente crezca, y luego pasaron 6 años y escribí el siguiente libro, que fue Respirar, y de ahí volví un poco a moverme del medio. Pero o sea, son 6 años de silencio donde también me la pasé leyendo y que yo creo que a la larga lo que uno gana como escritor de poemas es poder leer poesía. O sea, para mí mi gran tesoro, mi gran premio, si tengo algún premio por lo que hago, no es de pronto que mañana me aplaude a alguien, sino es, pucha, mañana encontrar un libro de poesías que estaba buscando y que quería leer y que de pronto me dice algo. Y me pasa mucho que estoy buscando un poeta, llego a otro poeta y ese poeta realmente me revela algo a mí, porque creo que la poesía es algo que a pesar de que tiene un papel social importante y lo tiene, es una cosa muy íntima, muy de que te toca a ti en tu espejo. Entonces, como que siento que sí hay una escuela desconocida, como decía Bolaño, hay caminos secretos en la poesía que tú vas entrando. Y de hecho que cada libro mío ha sido también una forma también de entenderme con la tradición, ¿no? Por ejemplo, el libro que publiqué este año, Desierto, que escribí en Chiclayo, pero empecé en Lima y en Trujillo, tiene mucho que ver con la tradición de la poesía norteña, ¿no? O sea, también tiene que ver mucho con toda la poesía norteña y tiene que ver también con cómo yo me entiendo y cómo me siento con algunos poetas norteños. Entonces, como que, de hecho, que cada uno de mis libros, con sus particularidades, es también una gran deuda al mucho amor que tengo por la lectura. Me encanta leer. Yo creo que podría pasarme todo el día leyendo si se podría y sería feliz, pero no se puede a veces. Y de hecho, yo creo que el gran tesoro que uno gana es leer mucho
y por ahí va un poco mi poesía, ¿no? Ahora, que cada lector encuentre, pues, no sé, sus secretos, sus misterios, ¿no? Ahora que tú estás hablando sobre eso, Bolaño, en una entrevista, ahora que estamos con Bolaño, decía que hay dos tipos de poetas, ¿no? El poeta joven que vive de forma este, desbordante, ¿no? Que tiene que ver mucho con Ulises Lima, él decía, ¿no? Pero también el poeta de una u otra manera que piensa mucho el poema y que puede ser Mallarmé, decía. Si bien los dos se pueden visualizar o se pueden comparar, tienen una diferencia abismal, pero el que es el poeta, yo te siento como un poeta que vive mucho, siento que la vida te queda muy corta, como un poeta suicida, ¿no? Que espera que la poesía como se le va a acabar. ¿No sientes eso a veces por la rapidez en torno a eso? ¿No sientes esa manera de, tan desbordante como se te acaba el tiempo y estás buscando rápidamente? ¿No crees eso? No, sí, pero es que también eso también siempre ha sido así, o sea, siempre sentía que, si, que el libro que estaba escribiendo era mi último libro y tenía que hacerlo con esa urgencia y con esa... O sea, es que también creo que la literatura se nutre también de esos pulsos, o sea, de escribir. Yo creo que el acto de escribir como tal es una cosa relampagueante a veces, pero también tiene mucho que ver con lo crítico, o sea, la poesía que yo intento hacer es una poesía muy apasionada, pero también muy crítica a su vez. Es como que, y también siento que la poesía que me interesa es una poesía también que no se queda solamente en la emoción, sino también se queda en la reflexión. Entonces, con relación a que el mundo se me va a acabar, sí, de alguna forma, me gusta también lo de ser erudito, lo de buscar cosas muy escondidas, no sé, perderme en muchas cosas. Y entonces como que sí, siento a veces eso, ¿no? Entonces como que eh, trato de absorber todo lo que puedo, mientras tanto, ¿no? Tampoco sé hasta cuándo viva, tal vez salgo mañana a la calle y un carro me atropella y muero, ¿no? Esperemos que no sea Como así, naranjo, pero como naranjo. obviamente, ¿no? Pero tampoco pienso pues en el suicidio ahora, ¿no? En realidad me gusta la vida con lo que tengo, eh, con lo poco, lo mucho que tengo, me apasiona, creo que todavía no la he terminado y creo que todavía me queda todavía un largo trecho por vivir y por escribir. Eso es lo que me emociona a la larga, ¿no? O sea, me emociona la vida como una posibilidad de hacer la literatura y de hacerla, digamos, una empresa destinada pues al fracaso que es hacer literatura, ¿no? Finalmente, el éxito no es lo que busco siendo poeta, no busco ser exitoso, busco realmente escribir algo que valga la pena y por ahí va lo mío, ¿no? Y va en relación al texto, en relación a los autores, en relación a las posibilidades del texto y a las obras. Entonces, como que por ahí me muevo un poco también, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, tengo una curiosidad para preguntarte, ¿no? Tú eres muy filudo a veces en comentar en tus posts de tu muro y que esos muros y esa frase han servido pues para hacer memes literarios, en realidad, que siempre ha pasado, ¿no? Y la gente, bueno, tú sabes que en esta época estamos ahí. eh, ¿Es tolerante a estas cosas que suceden? ¿Cómo lo tomas eso, no? Yo sí me he preguntado sobre esto. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves ese tipo de movimiento, esas cosas que sugieren en las redes, ¿no? Claro, claro, claro. Pero mira, algo que me parece curioso, ahora que me lo preguntas, Josué, Mm, hablando de la burla, eh, digamos que es algo también que imagino que le pasa a mucha gente, que es diferente, que de pronto se muestra como original y que no quiere, digamos, quedarse mm, callado, ¿no? Yo creo que nadie me hubiera hecho ningún tipo de burla si yo me hubiese quedado en lo anónimo. Yo creo que también cruzar la frontera de estar en mi casa y de pronto hacerme más público, creo que fue también arrojarme un poco a eso, ¿no? Pero me lo tomo de manera deportiva. Yo creo que un chiste o cualquier cosa mm. que se pueda decir sobre mí está muy por debajo de lo que yo hago y lo que soy y lo que creo y lo que he escrito. Así que si hablamos de literatura, que es lo que más me interesa, creo que no hay forma de entrar al humor y Mm. por eso me siento tranquilo, ¿no? Yo creo que en realidad esta gente que está en mi contra debería más bien darse cuenta de que yo estoy generando cosas para todos, estoy haciendo cosas para que el mundo también que vivimos diario tenga también otro tipo de realidades y debería unirse pues a mi onda y estar conmigo luchando, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? Más allá de criticarnos,
hay cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que yo ya superé ese estado, digamos, de estar criticando al otro, sino más bien me gusta más bien hacer, ¿no? Y me gusta más bien construir y contribuir, ¿no? Me gusta más bien aportar, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí más, no, y bueno, y me da risa, ¿no? Y bueno, en fin, Sí, es claro, como todo. algo para la Sí, anécdota, ¿no? pero sí, claro, es que a mí también te iba a preguntar porque a veces hay que tener tolerancia, ¿no? Bueno, en realidad a todos nos ha pasado un momento determinado que hemos sido sujetos, bueno, siempre he dicho, ¿no? Así como Warlock decía que en estos últimos tiempos vamos a tener un minuto de fama, bueno, yo también digo a veces, bueno, podemos tener 1000 horas de vergüenza pública, ¿no? A veces la gente tiene un gran problema en decir, bueno, puedo ser famoso, pero también hay la contraparte o la contracara que es la gente bien detestable, ¿no? Entonces puede caer en burla. Y eso, bueno, tenemos que ser conscientes de que ocurren estas cosas. Así como un día puede estar afamado, puede estar arriba, al día siguiente puede estar. Y más aún en las redes sociales donde todo se expone, todo, hay una mala interpretación, hay todo tipo de gente, se esconde, a veces con el meme, como dice, y es gracioso. Pero igual me gustó escuchar, pues, cómo lo toma, seguramente. Ojalá que no hagan un meme, pues, Julio Barco, porque así me haría famoso en realidad. Yo creo que el meme ahora no hace más famoso que las palabras que decir. Así que si nos memean, bueno, están autorizados y me gustaría. Y más aún contigo, ¿no? Que es lo mejor. Quiero agradecer finalmente a Rafael Donaire que me escribe después de años, que bueno, Rafael, muy amable después de tiempo que nos vemos. Igual saludos para ti y también saludos, te manda saludos Rafael Donaire de Guarochirí. Hace mucho tiempo que no vamos por allá. Pero igual, Julio, fue grato, nos hemos entendido bastante. Yo también quiero agradecer a la gente que si bien ese tema ha sido un poco, trato de que un programa no sea tan complejo en unos términos, porque a veces la gente hay unos términos que no sabe, pero me ha gustado tener una conversación contigo alturada y también gratificante y poética, que al final y eso es lo que he querido lograr con esto. Ojalá que la gente pueda compartir el programa y que de una u otra manera puede encontrar en Julio, pues, otra manera de entenderlo. Eso es lo que hemos querido, ¿no? Abrir un poco los horizontes, conocer un poco más y bueno, también igual converger en ideas y también, no sé, tal vez diferían unas cosas, pero Julio, muchas gracias por tu tiempo y espero que un día nos podamos encontrar, conversar sobre poesía o en otro programa que podríamos hacer. Últimas palabras, Julio. Te agradezco el espacio, Josué, y bacán para conversar. Sigan lo mío en mi página web, lenguajeperú.p, y si quieren leer mi poesía, pongan en Google mi nombre y ahí aparecen más de 5 páginas de lo que vengo haciendo, ¿no? Y nada, gracias, bacán, bonito y chévere. Muy bien, gracias. No se olviden que nosotros estamos todos los jueves a las 9 de la noche, 1 hora, estamos conversando con muchas personas, en realidad, del ambiente cultural. Fue José Barrón, hoy día te vete a Julio Barco y nos vemos en Sin Límite. No se olviden compartirlo y también el programa y bueno, y también comentarlo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Julio, te dejo nos vemos en internet, ¿ya? Nos Ya, vemos. listo. Chao. Vamos, hasta luego.